Que Dios les bendiga. Esta es una reunión de enseñanza igual, pero Juanito tuvo dificultades con su trabajo, me ha pedido que le ayude en esta enseñanza. Bueno, para eso estamos. Y lo importante de esto, mis queridos hermanos, es que vamos a aprender la palabra de Dios. Es lo que más nos llena, lo que más nos alimenta, lo que más nos dirige y lo que más necesitamos. Por eso, Padre Celestial, por eso, mis queridos hermanos, les pido que me acompañen en esta oración. Ya me adelanté, quiero orar un momentito por mí. Padre amado, mi Dios amado, mi Señor, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas tu palabra. Que cada cosa que yo piense, sienta, mis emociones, todo, Padre Celestial, sean controladas total y absolutamente por ti, Señor. Que tu palabra llegue con seguridad absoluta, total, a cada hermano que lo necesita, para ponerlo en práctica, Señor. Es el libro de los Romanos, tú sabes, mi Dios amado, es un libro de bastante enseñanza, de bastante doctrina, pero siempre, siempre podemos aplicar para nuestras vidas, Señor. Y aquí en esta enseñanza vemos que podemos aplicar para nuestras vidas, Señor. Por eso, amantísimo Rey, en el nombre de Jesús te pedimos que tú seas controlando todo, tú seas dirigiendo todo. Que, Padre amado, mi conocimiento humano sea llenado por ti, Señor. Mis palabras, mis pensamientos salgan de ti, papito. En el nombre de Jesús queremos pedir que toda la gloria, toda la honra sea solamente para ti, Señor. Que jamás, jamás, mi Dios amado, exista en nosotros un acto de vanidad, Señor. Que entendamos, mi Dios, que lo que estamos haciendo es siendo siervos inútiles, mi Dios, pero lo hacemos con amor, porque te amamos y porque te debemos tanto, 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 tanto nos ha amado tú, Señor, que para nosotros, Señor, los que estamos en esta iglesia, es un privilegio servirte, mi Dios, es un privilegio estar compartiendo tu palabra. Gracias, mi Dios amado. Bendice a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. La paz del Señor de parte de Juanito, el pastor de la iglesia, de parte de todos los que hacemos la iglesia cristiana en Shaddai. Queremos dar la bienvenida. Estoy viendo nombres ahí que nos alegran mucho. Veo que están conectados, ya se desconectaron, pero hace un momentito queríamos darle la bienvenida a Valen, que le vi que estaba conectada por ahí. Que Dios les bendiga, bienvenidos. Le vi también conectada hace un ratito a otra, a Sandy. Bueno, ya creo que se desconectaron, pero a todos los amigos que se están conectando, a la Vale si está conectada, mi hijita, que Dios te bendiga. Queremos decirle que después de la presencia del Señor, Sandy, veo ahí algunas personas que están conectadas. Ustedes son las personas más importantes para nuestra reunión en este momento y esperamos poderles explicar bien la palabra de Dios. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí se escucha claro? ¿No hay interrupción? ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿No? ¿Sí está bien? ¿Se oye bien? Ya, chévere. Bueno, Juanito lo ha explicado claramente desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Yo solamente quiero tomar el versículo 11 de la que Juanito habló, porque el versículo 11 viene a ser, bueno, para los que nos están visitando y los que están conectándose recién, estamos estudiando las cartas paulinas. Y la primera carta que hemos estudiado es el libro de los Romanos, lo estamos haciendo en orden. Entonces, ahora nos toca estudiar desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Yo solo tomo el versículo 11 porque el versículo 11 viene a ser un enlace de todo lo que tiene que ver con el 1, el 2 y lo que va en adelante. Les explico mejor. El versículo 11 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y el título del capítulo 2 es el justo juicio de Dios. Aquí, hermanos, nos habla Pablo claramente de 5 grupos. Cuando él dice que no hace acepción de personas, está encerrando a todas las personas que va a haber el justo juicio de Dios. Entonces, aquí están encerradas 5 personas. Contempla 5 personas. Ustedes se acordarán, en el capítulo 1 hablamos de un primer grupo de personas. Aquellos que negaron a Dios. A los insensatos. ¿Se acuerdan que todo el capítulo 1, desde el versículo 18,
hasta el 32, hablamos de los que negaron a Dios. Es el primer grupo. ¿Sí se acuerdan que vimos eso? Háganme una seña para eso. El segundo grupo son los judíos y los gentiles, que Juanito lo desarrolló hasta el versículo 10 de los judíos y gentiles. Vamos a entrar a estudiar del versículo 12 en adelante otros dos grupos, que son aquellas personas que estuvieron antes de la ley, antes de que exista la ley de Moisés, según nos dice el versículo 12, y aquellas personas que las conocemos como las personas naturales, las que nunca han conocido la palabra de Dios. Aquellas personas a las que no llegó la palabra de Dios. ¿Cómo son? Pero van a ser todas esas personas. Repito, cuando se refiere aquí en el versículo 11 que no hace acepción de personas, se refiere a estos 5 personas, o sea, todos, absolutamente todos serán juzgados. De la forma que fueron juzgados, ya hubo un juicio de condena en aquellos hermanos, en aquellas personas que no eran cristianas, que negaron el conocimiento de Dios, que solamente tenían un conocimiento básico de Dios, ya fueron juzgados, ellos ya fueron condenados. Fueron condenados, fueron juzgados, nos enseñaron, aprendimos eso. Los judíos, los gentiles, que estaban dentro de la iglesia y también los que iban a venir a la iglesia, los que están antes de la ley, que lo vamos a ver este instante, y aquellas personas naturales que por su naturaleza, que la ley que tienen grabada en su corazón, dice el versículo 14 y 15, en su corazón, les hace notar su conciencia, lo que está bien y lo que está mal. ¿Está claro eso, mis hermanos? Biche, ¿está claro? Bichito. Eso, Bichito. Martita, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, queda claro que son 5 personas las que vamos a clasificar ahora. Es como ejemplo a los dos porque quiero ver que el resto sí puede entender. Bueno, entonces vamos. El versículo 12 nos dice, porque todos los que sin ley, verán hermanos, una recomendación. El libro de Romanos hay veces puede crearte una pequeña confusión, especialmente en la Reina Valera. Hay veces las otras versiones son un poco más de sencillas de explicar, pero también hay que tener un poquito de cuidado con esas otras versiones, un poquito de cuidado. Pero en cuanto a la Reina Valera, a veces es difícil de entender. El único consejo que yo les doy, mis queridos hermanos, es que lo lean pausadamente. Y cuando lo leen pausadamente, se entiende clarito. O sea, se entiende clarito. No necesitamos dar una mayor explicación. Vean, si lo leemos claramente el versículo 12. Es más, le voy a pedir a alguien que está ahí, Vierco, por favor. Perdóname, Vierco, no, Jaimito Santa Cruz. Léele tú detenidamente el versículo 12. Verás que estamos hablando del justo juicio de Dios. Entonces, léele detenidamente el versículo 12, ñaño, haciendo las pausas y procura entender lo que dice, que está clarito ahí. Léenos, por favor. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Querido hermano Jaimito, verás lo que dice. Porque todos los que sin ley han pecado. Si te das cuenta que ahí dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Aquí está hablando claramente de aquellos que no les llegaba todavía la ley de Moisés. Una aclaración, mis hermanos. El versículo 12 y el versículo 13 tiene dos connotaciones diferentes la ley. Aquí nos habla de la ley de Moisés. En el versículo 13 nos habla de la ley, el versículo 14, perdón, el versículo 14 nos habla de la ley como voluntad de Dios. Pero aquí nos habla de la ley de Moisés. Entonces, Jaimito claramente nos dice aquí, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ellos nos están hablando de aquellos hermanos que no llegó la ley de Moisés. Jaimito, ¿quiénes estaban antes de la ley de Moisés? Antes de que naciera Moisés, antes de que Moisés tenga los 10 mandamientos y aplique y nos llegue el libro de Levítico, están las leyes de Moisés. Sí, el pueblo hebreo y antes los descendientes de Adán y Eva. Estaba ahí Noé, estaba ahí Enoc,
estaba ahí José, estaba Abraham, estaba José. O sea, en ellos, sí está claro, mis hermanos, a ellos no conocían la ley de Moisés. Por eso que dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Esto nos explica, mis queridos hermanos, que más adelante dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos estos hermanos, Abraham, José, Jacob, todos los hermanos antes que venga la ley de Moisés, ellos por esa ley, bajo esa ley, porque todos los que sin ley han pecado, sin esa ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero más adelante nos aclara mejor Pablo cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley. Mis queridos hermanos, es imposible, no existe un ser en el planeta, ni existió un ser en el planeta que pudo cumplir la ley. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, no hubo alguien que cumpla la ley, que sea perfecto, que haya obedecido y cumplido toda la ley, antes y después. Es por eso, mis queridos hermanos, que se necesitó siempre la presencia de la fe en Jesucristo y la fe en Dios. La fe en Dios. Cuando tú entiendes esto, vas a poder revisar tranquilamente lo que nos dice Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11. Y mira lo que nos dice clarito Hebreos capítulo 11. Desde el versículo, tú mencionaste a Adán, ¿no es cierto, Jaimito? Descendiente de Adán, descendiente de Adán. Entonces, si se dan cuenta lo que dice el versículo 11, el versículo 4, desde el 11 al 4, por la fe, aquellos que estaban antes de Moisés, por la fe, nos habla de Abel, por la fe nos habla de Enoc, por la fe nos habla de Abraham. ¿Se dan cuenta? Y por la misma fe los otros también. Hermanos, es imposible que la fe, o sea, ¿qué es lo que les salva a ellos? La fe, creer. Y claramente, hermanos, esto debe quedar clarísimo para entender cómo llegó la justificación a ellos también. Vamos a ver, hermanos, y eso claramente lo vamos a ver en Números 21, 4 y 9. ¿Números? 21, del 4 al 9. Y yo busco, y tú, mi querido Silvita Matabay, tenle ubicado tú Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Yo voy a leer Números, y aquí nos va a dar una enseñanza el mismo Moisés de lo que aplicó la fe para ese tiempo, el creer. Y ya hay una manifestación profética mesiánica. Se me perdió el 21. Números 21. Vean lo que dice. Les cuento un poco de historia. Estaban en el desierto, ya la gente estaba quejándose, y les voy a leer lo que dicen ellos, desde el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Imagínense lo que dice el pueblo. Y habló el pueblo contra Dios, y contra Moisés,
¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablan del maná. Y Jehová, por esto lo que dijo el pueblo, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y ustedes van a ver en muchas de sus Biblias que esto está en letras rojas. ¿Sí? ¿Sí tienen en letras rojas? Esa es una profecía mesiánica. Y desde ahí ya empieza la profecía mesiánica para que la gente crea. O sea, se aplique la fe. Se aplique la fe. Porque por haber desobedecido la ley, ellos fueron castigados. Pero les probó su fe. Y vean lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, o sea, le tenía así arriba. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mis queridos hermanos, ¿qué hicieron ellos? Dieguito Dávila, ¿qué hicieron para alzar a ver a la serpiente? Creyeron. O sea, se aplicó la fe. Y esta misma fe, léenos ahora, por favor, tú, Silvita, lo que dice Juan cuando se encuentra con Nicodemo y menciona sobre esto. Juan 13, 14 y 15. Buenas noches, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, la relación que existe en la fe? En este momento, esa misma serpiente menciona a Jesús. Es por eso que cuando todos alzaron a ver a la cruz y creyeron en la cruz, esa justificación en creer en Jesús se concretó. Lo que pasó con estos hermanos. Es por eso que la fe es la que les salvó, la que les justificó a ellos. Está claro eso, hermanos, respecto a por qué todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. O sea, los que activaron la ley, los que creyeron. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bichito, ¿quién más está ahí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Entendieron claramente? Ya. Gracias, mis hermanos. Entonces, vemos lo que pasó con el primer grupo. Ahora, bueno, la siguiente pregunta que viene de cajón, y Juanito ya le mencionó la semana anterior. ¿Qué pasa con otro grupo de personas que nadie les predicó el evangelio? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los jíbaros que murieron sin que nadie les predique el evangelio? ¿Qué pasa con esas personas que durante 1500 años vivieron aquí en América y nadie vino a predicarles el evangelio? ¿Qué pasa con un montón de personas que existen hoy día en nuestro Ecuador, que no son, les conocemos como los no contactados, que tienen una vida primitiva? ¿Qué pasa con esas personas que vamos a ver más adelante que hay en África, que viven una vida
bajo sus propias normas. Quedando claros, hermanos, lo que pasó con los 4 grupos anteriores, que fueron los que negaron la fe, o sea, los que negaron a Jesús, que ahora fueron los judíos, los gentiles, los que vivieron bajo, los que estuvieron antes de la ley, cómo van a ser ellos justificados, cómo van a ser ellos juzgados. Ahora vamos a conocer el quinto grupo que Juanito ya mencionó la vez anterior. Léenos, si fueras tan gentil, Freddy, el versículo, y léelo, Fredicito, como estoy pidiendo que lo lean. Me dijo, léelo pausadamente. Y verás que aquí mismo te da la respuesta que tú preguntaste y tú también respondiste la vez anterior. Tienes que leer completamente el 14 y el 15. Y ahí te da la respuesta clarita, Pablo, cómo van a ser juzgados ellos. Léelo, por favor. Romanos 2:14. 14 y 15. Ya. La paz del Señor con ustedes. Buenas noches. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Qué clarito que está, Fredicito. Está clarito. Está clarito. Es clarito. Por Dios, eso es lo que tenemos que hacer con la Biblia. Leerlo detenidamente, leerlo con un poquito de paciencia, entendiendo, dando las pausas que nos dice la Biblia, y lo entendemos clarito. Aquí hablamos de la persona natural. Es el quinto grupo. ¿Cómo va a ser juzgada esta quinta persona? Y vean lo que dice aquí. Habla de los paganos. Habla de lo que existe. Qué linda que es la Biblia, ¿no? Qué claro que nos explica la Biblia cada cosa. Acuérdense, hermanos, que esta es una enseñanza de doctrina. Esto es doctrina. Lo que enseña Pablo aquí es doctrina pura. Si Pablo, en los 3 primeros versículos de Romanos, nos habló del nacimiento, o sea, empieza con doctrina, nos habla del nacimiento virginal de Jesús, nos habla de pura doctrina. Y esto es doctrina, nos está enseñando la doctrina de la justificación. ¿Cómo van a ser juzgadas esa gente? Y yo me acuerdo cuando Roberto enseñó esto, porque Roberto ya lo enseñó hace mucho tiempo atrás. Lo enseñó hace mucho tiempo atrás. Es lo que yo les decía a ustedes en la enseñanza de la familia. Dios mío, ¿cómo no hubiera querido ser de este grupo de personas? Que tenía que Dios juzgarme por lo que yo entendía que estaba bien y estaba mal bajo mi conciencia, naturalmente, y no aprender lo que Jesús habla respecto al esposo, lo que tiene que ser en el hogar. ¿Sí o no, Gallito? Que mejor hubiera sido estar en ese grupo, donde naturalmente, vean lo que dice la Biblia, verán lo hermoso de esta parte, verán lo que dice. Repito la lectura que hizo Fredicito. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen, ¿qué dice? Por naturaleza. O sea, ¿qué nos quiere decir eso, Martita, por naturaleza? De una forma natural. Ve lo que dice Martita. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Nos habla de los paganos. ¿Te das cuenta, Martita? Por su propia hacen lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, o sea, aunque nadie les haya ido a decir o explicar o predicar el evangelio, aunque haya pasado eso, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. Vean lo que dice, esta parte quiero que la entiendan todos los que estamos aquí, a los que les puedo ver, ¿no? Porque a las otras personas que no les puedo ver, quisiera ver sus caritas para que puedan entender esta cosa clarita. Dando
testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, dándoles testimonio su conciencia. Conciencia, hermanos, la palabra griega de conciencia es conocimiento, conciencia, conocimiento, conocimiento. Me regalaron una linda Biblia el día del Padre, y le estoy sacando provecho, hermanos, al máximo. Y aquí nos dice, conciencia, su nereisis, no me gusta, pero dice, significa conocimiento, conjunto al lado de la conciencia original del acto. O sea, significa conocimiento, eso es conciencia, conocimiento. Y quiero que hagan relación, mis hermanos, clarito, con lo que dice, lo que habíamos aprendido de Romanos 1:20. Les voy a repetir para que quede clarito, hermano. Vean lo que dice aquí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia. Y vean lo que dice aquí, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, eso pasa con los que no creyeron en Dios, los que no le obedecieron a Dios, los que tienen un conocimiento bajísimo de Dios. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo que dice Jaimito, habiendo que conocido. ¿De qué estamos hablando? De conciencia, de conocimiento. ¿Está claro, Fredicito? Está hablando de eso. Pues habiendo conocido, o sea, habiendo tenido conciencia, habiendo tenido conocimiento, a Dios no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero verán lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que quiero hacerles notar, hermanos? Que estos hermanos de acá, pese a que tenían el conocimiento básico de Dios, porque todo ser humano tiene un conocimiento básico de Dios. Todo ser humano. ¿Vale? Para tener claro, como nos dice el versículo 14, qué es bueno y qué es malo, bajo su conciencia. Y esto, por ejemplo, hermanos, vean, ¿qué pasaba con una tribu que había en África? Y esto está escrito, lo dice Chuy Olivares, y me parece muy interesante la aplicación que él hace. Ellos tenían un juzgamiento bajo su conciencia, bajo la ley que estaba en su, o sea, natural, lo que dice, nos dice aquí, ¿no? Natural. O sea, su naturaleza, un conocimiento natural de lo bueno y lo malo, la ley que estaba escrita en su corazón y en su conciencia, de qué era bueno y qué era malo. Y juzgan cualquier cosa como verdad o mentira. Y por ejemplo, alguna persona comete un error, mata y miente o cualquier cosa, y le paran el jefe de la tribu. Esto es verdad. El jefe de la tribu les para a los 10 sospechosos. Y al primer sospechoso le pregunta y le dice, a ver,
¿Fuiste tú el que hiciste tal cosa? Y está con un cuchillo ahí. Y le dice, saca la lengua. Y le dice, no, yo no fui, saca la lengua. Saca la lengua y le ve húmeda. Verán, le ve húmeda la lengua. Y al segundo y al tercero así. Le pregunta, saca la lengua. Y cuando llega ¿cómo se da cuenta él que ha mentido? Es aquel que tiene la lengua seca. Y le ve que tiene la lengua seca y le juzga y le corta la lengua. ¿Saben qué hace que esa lengua se seque? ¿Qué creen que hace que esa lengua se seque? Su conciencia. Los abogados dicen, por ahí tenemos abogadas. Parece que tenemos una abogada ahí, creo que se conectó la máquina. Los abogados dicen esto, que la conciencia es lo último que la gente puede negarle o engañarle a la conciencia. Esto es lo que queda para esta gente que nunca tuvo la... Lo que pasa con nuestros aucas, nuestros no matarás, no mentirás, no robarás. Esa era la ley de ellos. Y bajo esa ley serán juzgados. ¿Está claro eso, Julita? ¿Sí le tienes claro? Bajo esa ley serán juzgados. Ellos serán juzgados. El mismo Pablo, hermano. Vean, como dice el Chuy, ¿no? Esto es bueno que también a nuestros hijos les apliquemos de hoy en adelante. Cuando pararles ahí al frente y preguntarles, ¿hiciste tal cosa? Y te digan, no hice, saca la lengua para ver si la lengua está seca o no. Hay veces les preguntas a los guaguas y les dices, a ver, ¿quién de ustedes se comió el chocolate? Y los guaguas con la yo no fui. Pero su conciencia natural, sencilla, les hace notar que están mintiendo. Qué bueno le dices ahí, saca la lengua para ver cómo está llena de chocolate tu lengua, ¿no? Hermanos, la conciencia es lo primero que ejerce. El mismo Pablo decía, vean lo que dice Pablo en el capítulo, en Hechos 23, cuando estuvo ante el concilio. Como yo quisiera, hermanos, esto aplicarlo en la iglesia, ¿no? Sería bueno, ¿no? Para ver si un montón de nosotros que servimos a Dios lo hacemos como dice Pablo y decirles, a ver, saquen la lengua para ver si es cierto. A ver si está seca o está mojada la lengua. Vean lo que dice Pablo ante el concilio, 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo decía eso. Y hay un montón, la Biblia de Mateo dice que hay 20 versículos que Pablo menciona sobre la conciencia. Yo les dejo para los que anotan algunos en el 24:16 también. Pero mis queridos hermanos, esto vamos a aprender hoy en la noche y vamos a reforzarlo sobre la enseñanza que Roberto ya nos dice. Eso no aplica para los cristianos cuanto al juzgamiento. ¿Qué nos dice Bichito? Romanos 9:1. Y alguien ayúdeme a buscar lo que sí se aplica para los cristianos, que vale mencionarlo. Romanos 9:1, ¿qué nos dice Bichito? Buenas noches, saludos a todos. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué le entendiste eso, Bichito? ¿Quién activa ahí la conciencia? El Espíritu Santo. ¿Sí o no que está clarito? Eso no aplica para nosotros los cristianos. ¿Te das cuenta, Martita? Eso no aplica para los cristianos. ¿Quién te da conciencia? El Espíritu Santo. Y ahí podemos rescatar lo que Roberto nos ha enseñado respecto a lo que vino a hacer el Espíritu Santo aquí. Acuérdense lo que dice en Juan 16, desde el versículo 4 en adelante, dice, mas yo he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y esto lo está enseñando el Juanito los días domingos. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas.
antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo, a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, ¿qué dice ahí? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Él viene a convencerte a ti de pecado, justicia. Eso aplica para nosotros. ¿Quedó claro, hermanos? Esto aplica, la conciencia aplica, o sea, lo que dice aquí, le repito nuevamente, hermanos, lo que no hicieron los necios, estos sí lo van a hacer. Porque el versículo 14 dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tenga ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Está claro, hermanos, eso? ¿Sí está claro? Para ellos mismos es ley. Para ellos mismos es ley. Entonces, hemos aprendido, hermanos, y el tiempo nos ha quedado bastante largo, porque más adelante nos dice algo que lo vamos a decir, que Juanito ya le enseñó claramente, el versículo 16, que hay 5 grupos de personas que van a ser bajo el juicio justo de Dios. Los necios, los que negaron la fe, los que ya fueron juzgados del capítulo 1, los judíos, los gentiles, los que murieron o estuvieron juzgados antes de la ley, que fueron justificados por la fe, y los paganos, los gentiles que nunca llegarán a conocer de Dios. Esos 5 grupos serán juzgados en el juicio justo de Dios. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Está bien explicado? ¿Sí quedó claro? Entonces, cuando ahora alguien te pregunte a ti, ¿cómo van a ser juzgados los Shuaras, los Kunukaniti de África, no sé, pues los indígenas que murieron? Vean, todo ser humano, hermanos, todo ser humano tiene una conciencia de lo que está bien o lo que está mal, que Dios le ha dado. Ustedes sabían que Platón, un filósofo que no era cristiano, que nunca fue evangelizado, pero Platón reconocía que existe un Dios. ¿Quién le hacía reconocer a Platón que existe un Dios? La conciencia que Dios le puso del elemental conocimiento de Dios. Acuérdense en Pablo cómo entró a Atenas. ¿Se acuerdan que habíamos enseñado cómo Pablo entró a Atenas? Dijo, les voy a hablar del Dios desconocido, que los atenienses ya tenían el Dios desconocido. ¿Qué les hacía buscar un Dios desconocido? Esa parte natural del hombre que siempre buscará algo supremo. Y bajo eso serán juzgados. Y me encanta mucho cómo termina Pablo, que Juanito lo enseñó claramente, cuando se acuerdan que Juanito hablaba, que decía que qué haríamos el rato que nos pongan un chip, y a lo mejor sucede eso, ¿no? Porque la tecnología, ¿cómo está ahora, no? Pondrán un chip y nos demostrarán todo lo que pensemos en ese tiempo, ¿no? Así estos 5 grupos serán juzgados. Pero yo quería rescatar una cosa bien bonita que dice aquí Pablo. Verán lo que dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, de lo que habíamos hablado hace un momento, que era imposible que la gente que murió sin la ley, era imposible que no intervenga Jesucristo. Los secretos de los hombres. ¿Saben qué me gusta lo que dice Pablo ahí al final? Conforme a mi evangelio. O sea, Pablo no es que estaba diciendo, quitándole a Jesús del evangelio que era de Jesús, sino que Pablo lo estaba haciendo con pasión. O sea, estaba diciendo de mi evangelio, Vean lo que dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
Y se acuerdan que decía Pablo en el versículo 16, 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y aquí, como ya lo dice Pablo, de mi evangelio. Esa era la enseñanza que teníamos para ahora, hermanos. Espero no haberme olvidado algo, nada de lo que habíamos escrito, porque habíamos ya sacado notas. Y eso es lo que teníamos. Yo lo único que espero, mis queridos hermanos, tenemos 40 minutos, hemos acabado, no hay qué más explicar al respecto, porque para mí está clarísimo lo que hemos aprendido, lo que yo aprendí, y espero que para ustedes también, mis hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Porque hay material para contestar. No quise ahondarme en otras cosas, hermanos, que es confundirnos más. Pero respecto a esto, ¿está claro cómo serán juzgados aquellas personas que nunca conocieron a Dios? Bajo su forma natural de ver las cosas, de decir esto es bueno, esto es malo, que es la ley que está en sus corazones. Hay una ley escrita en sus corazones por Dios, en todo ser humano. Hermanos, amigos, ustedes sabían que los 10 mandamientos eran la base para que los romanos den, ¿cómo es el derecho romano? Los 10 mandamientos, y hasta hace unos 40 años, 50 años, el adulterio era castigado. Hace unos 100 años, el adulterio era castigado. Pasado los 10 mandamientos. Ahora ya no, pues ahora ya hay un montón de libertinajes que hay. Pero siempre las leyes de Dios fueron aplicadas por el hombre para juzgar. Siempre. Algo divino debe haber, ¿no? Eso es, mis hermanos, de enseñanza de hoy día. Si hay alguna pregunta, alguna cosa, me lo hacen saber, por favor. Y estuvo claro, Martita, te toca a ti terminar la hora de reunión con la oración que nos faltaba hacer. Ya, sí, ya, mis amados hermanos. Gracias, mi Paquito. Como él dice, no todos tenemos conciencia. Sí, solo veamos nuestros indígenas. ¿Cómo hacen ellos cuando alguien roba? Le castigan, ¿no es cierto? Todos tenemos una conciencia y tenemos que dar cuentas. Así que gracias, mi Paquito, por la enseñanza. La otra semana tenemos, ojalá ya